mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazón ni escalafón, los inmorales nos han igualado. El sentido de la distinción amigo-enemigo es marcar el grado máximo de intensidad de una unión o separación, de una asociación o disociación, y este criterio puede sostenerse tanto en la teoría como en la práctica, sin necesidad de aplicar simultáneamente todas aquellas otras distinciones morales, estéticas, económicas y demás. Carl Schmitt, el concepto de lo político. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Éxodo 15:9. El presente trabajo busca analizar la postura del filósofo jurídico alemán Carl Schmitt. Todo esto en base a diferentes materiales que parten de su principal obra teórica, el concepto de lo político, además del material proporcionado, clase magistral y diapositivas por la asignatura Filosofía Política de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, en cabeza del docente Óscar Mejía Quintana. En este sentido, la respectiva justificación del presente trabajo nace desde la historia política de Colombia, pues desde hace más de 200 años Colombia ha sido víctima de una polarización abismal que ha desangrado al país, convirtiendo a un gran porcentaje de sus habitantes en personas intolerantes hacia la diferencia ideológica y política contra el que piense diferente. Es pues la necesidad del presente proyecto recaer en la búsqueda, construcción, análisis, aplicación y reflexión referentes a la relación existente entre la teoría postulada por el filósofo jurídico alemán Carl Schmitt, referente a la distinción amigo-enemigo y las concepciones de autoritarismo, y la realidad del contexto histórico actual. Todo esto en miras de reflexionar sobre sus más amplias concepciones teóricas y su presencia y aplicación en el contexto conflictivo que atañe a Colombia. Carl Schmitt fue un filósofo jurídico alemán que vivió entre los años 1888 y 1985. Para efectos de este trabajo nos centraremos en la obra que lleva a cabo en 1932. Esta es el concepto de lo político. Para comprender el trasfondo de esta obra es necesario aclarar el contexto en que se desarrolló. Partiendo de esto, es importante mencionar que las obras de Schmitt siempre se centraron en el conflicto social, como objeto de estudio de la ciencia política, y más concretamente de la guerra. Sus obras atraviesan los avatares políticos de su país y de Europa a lo largo del siglo XX. Schmitt militó en el Partido Nacional Socialista y ejerció varios cargos bajo el régimen nazi entre 1933 y 1936. Pero las amenazas de las SS, que le consideraban un advenedizo, le apartaron del primer plano de la vida pública. No obstante lo anterior, su fuerte compromiso con el régimen de Hitler condujo a que se lo tildara de Kronjurist del Tercer Reich. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato, io ho trovato l'invasor. Luego de esta pequeña introducción, es importante ahora referirnos a las teorías postuladas por Schmitt en el marco de su contexto específico, el cual se basaba en un fascismo irrigante que invadía todo el continente europeo, para luego de ello contrastar estas teorías en el marco de la realidad actual,
con el objetivo de comprender sus postulados y sus tesis referente a la distinción amigo-enemigo, en torno a una reflexión pura que nos permita entender cómo sus postulados tienen relación con los actuales gobiernos democráticos constituidos en Latinoamérica y más concretamente en Colombia. Para esto nos iremos casi 84 años atrás. En ese entonces Alemania vivió una revolución. Esta buscaba a grandes trazos la unificación del imperio alemán. Lo que dejó fue un estado a medias, que volvió a tomar luego el imperio austríaco. Esto fue de vital importancia para Schmitt, ya que para él desde ese momento en adelante era imposible el mantenimiento de un estado dual que buscaba ser tanto monárquico como una representación parlamentaria. Esto se ve en la Constitución de Weimar del año 1918. En conclusión, el Estado de Derecho alemán ya no sirve para dicha sociedad. Por otro lado, Schmitt desarrolló una crítica en torno a la postura liberal del siglo XIX. Esta última se basa en una situación ideal en la que se presupone una homogeneización de la sociedad que permite tomar decisiones y hacer leyes generales. Schmitt relaciona esto con la realidad y demuestra que este modelo es imposible de cumplir. Esta y muchas otras falencias terminan dejando en crisis al Estado liberal. Questo fiore del partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo fiore del partigiano, morto per la libertà. En este punto, es importante recalcar la influencia y la gran importancia que han tenido los postulados teóricos de Schmitt. Estos postulados, por ejemplo, la concepción de Estado y el concepto de amigo-enemigo, han sido consagrados en medio de un conflicto bélico internacional. Pero pese a ello, y pese a todas las dificultades de su postulación, se puede notar que estos postulados tienen fuerte influencia en los procesos que siguen después del conflicto y en los procesos previos a él. Por ejemplo, el concepto que define la concepción amigo-enemigo nació de las guerras de religión presentes en el siglo XVI, más específicamente en la noche de San Bartolomé. Sin embargo, esta concepción amigo-enemigo tiene características previas a esas eventualidades, como lo son los conflictos ideológicos presentes en el siglo V, VI y VII, como lo reflejan autores que analizan el pensamiento de Schmitt. En este sentido, la concepción amigo-enemigo sustenta muchos de los diferentes procesos conflictivos que se dieron a lo largo de toda la historia de la humanidad hasta el punto de la guerra bélica presentada en el nacionalsocialismo. De la misma manera, la concepción amigo-enemigo sirve también para entender los conflictos presentados luego de la posterior finalización de la Primera y Segunda Guerra Mundial, en conflictos tales como la Guerra Fría, el conflicto en Vietnam y sobre todo los actuales conflictos internos que bien podrían ser llamadas guerras civiles, en referencia a la manera en que debería ser manejado el poder público, como lo es el caso de muchas partes de Latinoamérica, específicamente en Colombia, la violencia armada que ha perdurado por más de 50 años. Yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme? Con sus fotos de primera plana mostrando niños atravesados por bayonetas de fusil y personas descabezadas con el repulsivo corte de franela, hecho con diabólica precisión, con 2 machetazos certeros. Luego de matar a los padres había que acabar también con los hijos, para que no fueran después los vengadores. La gente murió por millares, por el solo delito de ser liberales o conservadores. Que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno.
La distinción amigo-enemigo, siendo algo que fluye con la sociedad, ha estado presente en el inicio de diversos conflictos, como lo aclara Schmitt en su texto El concepto de lo político. El combate militar, en tanto guerra, tiene sus propios puntos de vista y sus propias reglas estratégicas, tácticas y demás. Pero todas ellas dan por establecido y presuponen que la decisión política de definir quién es el enemigo ya ha sido tomada. Esto lo podemos ver en el conflicto interno de nuestro país, donde las posiciones de extrema derecha y extrema izquierda han desembocado en grupos armados que han desangrado la nación, en pro de defender la distinción base de este trabajo. Desde mis ojos era ayer inalcanzable, paz añorada, libertad del alma, dame el aliento para sanar el tiempo y el silencio. Y quiero mirarte, voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas. Doctor Mario Mesa Turmeté, doctor Mario Mesa Turmeté, organiza las milicias revolucionarias. Héctor José Rodríguez, que le espera en la Radio Nacional con informes sobre el movimiento. Pueblo Liberal de Colombia, el gobierno conservador ha caído. El doctor Gaitán empieza a hacer venganza. Como sabemos, la historia de nuestro país ha sido marcada por la oposición de los antes llamados liberales y conservadores. Hoy en día, con otros nombres, sigue existiendo esa división entre principios y libertades, entre mucho que conservar y mucho que transformar, entre dos puntos de vista políticos que buscan imponer ideologías opuestas. Esto, Schmitt lo define de la siguiente manera. Una guerra no necesita ser cosa piadosa, moralmente buena o rentable. Probablemente hoy en día no sea ninguna de estas tres cosas. Esta verdad tan elemental acostumbra sin embargo a tergiversarse. Cuando antagonismos religiosos, morales o de algún otro tipo se hipertrofian, hasta entenderse como confrontaciones políticas capaces de llevar a la agrupación decisiva de amigos y enemigos orientada hacia la lucha. Decidimos enfocar la reflexión final en torno a algo que nos identificara como estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. Esta reflexión se generó en un espacio abierto de pensamiento libre, pues es la universidad el espacio donde se generan aquellas críticas sociales que no se dan en un común denominador. A continuación, se adjuntará una serie de fotografías y videos grabados que demuestran la inconformidad social manifestada en exposiciones artísticas y culturales que responden a las llamadas decisiones arbitrarias y sin consenso que representa la teoría de Schmitt, denotando así la creciente inconformidad de la sociedad reflejada en un entorno universitario, frente a un Estado en donde siguen predominando los tintes autoritarios, dominantes y conflictivos que postula Schmitt, y que brinda como única garantía al pueblo la opresión. Yeah, that's my love. She hides away like a ghost.